Bien, hablemos sobre el espacio público, el paisajismo en el entorno urbano. Lo que vamos a ver aquí es ese concepto de espacio público, cómo ha ido cambiando en el tiempo, y qué es el espacio hoy en día y qué fue anteriormente el espacio público. Vamos a hablar de diversas teorías, diversas situaciones en diferentes tiempos. Los inicios de la apropiación del espacio. Grecia. El ser humano siempre se ha apropiado del territorio y del espacio. El espacio dentro de su casa, concebido como privado, el espacio fuera de su casa ha sido el centro de interacción social para animar ideas, discusiones, festines, ferias y otros. Gotia, en 1970, dice lo siguiente: en la Grecia clásica, la primera distinción entre lo público y lo privado en la configuración de las ciudades, Estado. Es a partir de los griegos que la democracia y por tanto la propia política se vincula a un espacio de convivencia específico, que viene a ser el ágora, donde se consiguen las decisiones mediante la discusión pública, las que luego se establecen como condiciones necesarias para la convivencia civil. A partir de la consolidación progresiva del modelo democrático griego, se van construyendo en torno a este espacio diversos edificios dedicados al bien público y al ejercicio democrático, transformando al ágora en el centro político de la ciudad. La concepción griega acerca de lo privado, lo público y lo político concibe lo público como lo propiamente político, es decir, la expresión del hombre libre que alcanza su trascendencia histórica a través de su expresión en un lugar común. Situación que es posible al estar libre de las obligaciones de la vida cotidiana. En tanto, lo privado corresponde a los bienes, cosas, animales y personas de un dueño, y por lo tanto se encuentran privados de derechos políticos, o sea, los esclavos, en otras palabras. El espacio público desde este planteamiento es un lugar de expresión pública del interés común, donde el ser humano busca los lazos compartidos y la diferenciación. En cambio, el espacio privado es aquel en el que se asegura la reproducción de la vida. Es así como lo veían concebido en la antigua Grecia. Sin embargo, es necesario clarificar que no se trata de un espacio marcadamente inclusivo, sino más bien altamente elitista, exclusivo del ciudadano miembro de la polis. ¿Qué quiere decir esto? Que no era inclusivo para las mujeres, puesto que solo el varón podía dar su opinión en ese espacio común. Y no cualquier varón, porque no podía ser un esclavo, tenía que ser alguien, un varón de la élite griega. Entonces, no era inclusivo ese espacio común o ese espacio público, por decirlo de alguna manera. Entonces, las minorías no participan de él. Es un espacio marcadamente homogéneo, monofuncional, cuya capacidad para la formación de sociabilidad y convivencia es restringida. Rutger Habermas, que es un filósofo y sociólogo, señala lo siguiente:
En la ciudad-estado griega plenamente formada, la esfera de la polis, o sea, ciudad-estado, es común al ciudadano libre. Está estrictamente separada de la esfera oikos, que quiere decir casa, familia, donde todos los esclavos vivían en un estado doméstico, en la que cada uno ha de apropiarse aisladamente de lo suyo. Entonces, los inicios de la apropiación del espacio griego nos da a entender la apropiación de un espacio en donde existe una democracia, donde existe una discusión pública, en donde Grecia se distribuyen los edificios en torno al ágora, que es este espacio común o este espacio público. Lo público es considerado como lo propiamente político, porque en este espacio llamado ágora se hablaban de situaciones netamente de política. Allí daban a conocer si iban a combatir con alguien, con algún otro pueblo o no, si iban a defender su demarcación o su espacio, ¿no? O si, algún asunto de política de Estado. Entonces, la gente que opinaba ahí eran solo varones, solo los ciudadanos griegos, no podía ser cualquier otro varón, no, no era para las mujeres, definitivamente no era inclusivo en ese aspecto. Y era solamente los varones de élite, o sea, los que tenían cierto poder. Entonces aquí les muestro unas fotografías en las cuales ustedes pueden ver representaciones del ágora, como la que está aquí, ya personas aquí discutiendo, como ustedes pueden observar, todos son varones. Aquí tienen otra imagen de más o menos cómo se podía ver el ágora, ¿no? Que es un espacio abierto y que era flanqueado por diferentes edificaciones. Pero ahora veamos el espacio público en la ciudad medieval, cómo era considerado y qué sucedía en ese espacio. A diferencia del ágora, la plaza pública medieval no posee un marco arquitectónico que separa el espacio público de los barrios residenciales, las calles que se ligan directamente con ellas y las propias construcciones marcan sus límites. En general, en la Edad Media se desarrollan grandes proyectos arquitectónicos asociados al imperio y a la iglesia-estado. Ahí cambió la situación, ahora influye mucho la iglesia. Se dan en paralelo la construcción de las grandes catedrales góticas y la construcción de una metafísica de la creación en el terreno de la filosofía y la teología. El gobierno urbano medieval no es el producto de una aplicación doctrinal, sino de razonamientos espontáneos exigidos por nuevas condiciones de vida. Se expresarán más los papeles y atributos distintivos de las personas y sus oficios. De ahí es que aparecieron los famosos gremios, generándose nuevas estructuras de gobierno que desde esta visión darán paso al Renacimiento más adelante. El componente más característico de la morfología de la ciudad son sus murallas de protección. Estas no solo inciden profundamente en su desarrollo urbano, sino que además determinan la conformación de un orden político y administrativo, que se consolida con la creación del ayuntamiento, que es lo que nosotros conocemos como municipio. Dos aspectos que marcan el desarrollo urbanístico y ciudadano de la ciudad, con el derecho a vender y comprar libremente el suelo urbano, lo que propicia un tipo de edificación autónoma y favorece el desarrollo mercantil
y el derecho a la ciudadanía para los habitantes de la ciudad. O sea, ya no es que seas de la élite, de alguna manera, por el hecho de vivir allí, ya eres un ciudadano y formas parte de esa ciudad. Fenómeno que rompe con el derecho señorial y propicia la generación de un lazo más comunitario. Entonces, nosotros en el espacio público, lo que tenemos que entender del espacio público en la Edad Media es que hay una separación de los espacios públicos, de los barrios, la vivienda, se liga directamente con la calle. Antiguamente no se daba de esa manera, ¿no? Ahora, como que se le da cierta importancia a la calle, porque de alguna manera, tal como ustedes pueden ver en esta imagen, estoy marcando, la calle se convierte en ese centro de venta, ¿no? Que abrías tu ventana y podías vender algo. Y estabas dentro de tu vivienda, ¿no? Podías hacer algún trabajo de costura, la venta de, no sé, algunos perfumes, de algunos abarrotes, telas, ¿no? Algo que se necesite. Entonces, era la manera, se había entendido como que la calle era ese lugar de movimiento, lo cual te creaba cierto mercantilismo también. Y el hecho de formar parte de ese espacio que era amurallado, de por sí ya te convertía en un ciudadano. Entonces ya no necesariamente tenías que ser rico para ser considerado ciudadano. Pero de alguna manera esto lo que conlleva es a que la gente de bajos recursos puedan crear estos gremios que existieron, ya como gremios, no sé, de los carpinteros, de los zapateros, de los sastres, estos gremios, y ellos podían formarse entre grupos formando el gremio y ser alguien, ¿no? Tener un representante que pueda hablar por ellos. Y todo eso se hizo mediante la calle. Allí tomó en cuenta la calle. Es muy diferente en el caso de la Grecia antigua, en el que quien toma el poderío del espacio público importante era el ágora. Aquí no era un ágora, ni tampoco era el atrio de la iglesia, era la calle. La calle era lo que le daba la vida a este espacio porque era público. La iglesia no lo era. ¿Por qué razón? Y les explico. Porque era algo dominado. Tú no podías ir a la iglesia a expresar una opinión. Era simplemente para escuchar la palabra de Dios y era el dominio en sí. Entonces, no era algo público, tú no expresabas ahí algo, no podías dar ningún pensamiento ni nada parecido. Pero en la calle sí, expresabas tu cultura, expresabas tu arte, expresabas alguna actividad. Entonces, era totalmente distinto. Entonces, esta separación de los espacios públicos, de los barrios, la vivienda, se va ligando directamente con la calle. La calle es como lugar para los nuevos oficios. En la muralla de protección determina, tal como ustedes observan aquí, esta imagen, la muralla de protección determina la conformación de un orden político y administrativo que se consolida con la creación del ayuntamiento, lo que nosotros conocemos como municipio. Entonces, ya de por sí, la ciudad ya iba teniendo cierta infraestructura administrativa. En la Edad Media ya se dio eso. En cambio, en la Grecia antigua no existía un municipio ni algo parecido como tal. Era monárquico, sí, existía la monarquía, pero no existía un elemento como para el bien público que lo administrara. Eso no existía. Pero en la Edad Media sí. Allí apareció el municipio o ayuntamiento. El derecho a vender y comprar libremente el suelo urbano, eso era algo que no se daba en la Grecia antigua. Los esclavos o gente que de alguna manera intentaba tener un espacio no podían comprarlo. Ya, en cambio, en la Edad Media tenías el derecho a vender y comprar libremente el suelo urbano, propiciando edificaciones autónomas. Esto, el hecho de estar encerrados, comandados por un ayuntamiento,
hace que se creen justamente estas calles, como ustedes pueden observar en esta otra imagen que está acá, en donde ustedes ven que el espacio público es lo que está pintado de negro, que vienen a ser las calles, y el espacio privado vienen a ser las viviendas y o edificios que existían. El hecho de tener murallas le dio también como un lazo de entender que ahí están seguros y tener un lazo comunitario, la comunidad. De ahí viene esa palabra comuna. El espacio público en el Renacimiento. El espacio público en el Renacimiento viene a ser para el ciudadano. El centro es para los ciudadanos ilustrados. Les explico. La ciudad durante el Renacimiento experimenta un crecimiento importante. El poder absoluto no solo crea nuevas infraestructuras defensivas, cuarteles, arsenales, sino también construye obras educativas y solidarias, escuelas, hospitales, hospicios, teatros, museos, etc. Aparecen los primeros jardines privados que progresivamente se fueron convirtiendo en espacios públicos. El desarrollo tiene lugar principalmente en los barrios céntricos, donde predominan palacios, monumentos y hermosas plazas que ganan significativamente con la creciente valoración del artista y la proyección geométrica. Sin embargo, producto de una exacerbada migración campo-ciudad y la consecuente especulación del suelo, se genera una edificación cada vez más densa, que afecta fundamentalmente a los barrios pobres. La formación del espacio público en el Renacimiento es un fenómeno propio de la sociedad burguesa, que se da en paralelo con la afirmación del capitalismo a partir del siglo XVIII en Occidente. Según Ildefonso Cerda, que era urbanista, ingeniero, jurista, economista y político, en 1861 habla de la edificación y vialidad. Son dos conceptos correlativos e inseparables, de los cuales uno no puede existir sin el otro. No se puede concebir la vialidad sin la construcción, ya que es el punto de inicio y final. Ni se puede concebir sin el edificio, la vialidad, como un medio de acción, del movimiento, la manifestación de la vida del hombre. La casa es el principio y el fin de la vialidad. Y si ella, o sea, la vialidad, es tan importante en las grandes ciudades, es porque en ellas hay un número demasiado grande de casas que se multiplican y complican las direcciones de movimiento. También añade Ildefonso Cerda: resumiendo, podemos decir que en todas las ciudades antiguas no existen vías de coordinación importantes en la dirección de los vientos dominantes, que ofrecen mejores condiciones higiénicas, se refiere a la ventilación. No hay caminos de convergencia para facilitar las relaciones de todos los barrios con el centro o con los centros generales de la actividad de todo el asentamiento, tales como el puerto, los lugares de ferrocarril, el mercado de valores, los mercados, determinadas instalaciones industriales, la educación pública, algunas iglesias, teatros, paseos y jardines públicos.
No hay un sistema de calles de barrio para facilitar las relaciones con otros barrios. Sin espacios o plazas que dan el espacio y de salud que necesitan los puntos donde la población o los intereses comerciales están más condensados. Bien, entonces aquí les muestro de qué manera el espacio público en el Renacimiento se fue entendiendo como ese espacio en donde apareció esta nueva clase social que era la burguesía, que no eran gente de la nobleza, no formaban parte de la nobleza, pero tampoco eran pobres, y ellos pudieron hacer dinero mediante el comercio u otras actividades. Entonces, uno de estos grupos que se crearon fue justamente los agremiados. Estos grupos agremiados, que eran grupos con sus propios oficios, ellos podían, mediante el trabajo, se convirtieron en la clase burguesa. No todos, por supuesto, porque hoy en día los burgueses, ¿quién sería? A ver, Bill Gates, Donald Trump, ellos son burgueses. Entonces, el espacio público en el Renacimiento se construyen nuevas infraestructuras defensivas, cuarteles y arsenales, obras educativas, escuelas, hospitales, teatros y museos. Se empieza a entender de que la ciudad va creciendo, la gente del campo empieza a ir a la ciudad y esta empieza a crecer debido a su floreciente arte que empieza a crearse en ese tiempo. Recuerden que los mayores artistas salieron en el Renacimiento y todos estaban en estas ciudades pobladas, como las de Italia, como la ciudad de Milán. Aparecen los primeros jardines privados, que estos formaban parte de los castillos, en algunos casos, o de viviendas de gente importante, que eran de grandes extensiones, jardines relativamente grandes, que después se fueron convirtiendo en espacios públicos para todos los ciudadanos. El desarrollo se da en los barrios céntricos. ¿Por qué? Porque en estos barrios era en donde existía la venta de productos y etc., compras, se creaban pequeños mercados en la calle, y esto le daba movimiento a la ciudad. Recuerden que la migración fue del campo a la ciudad en esta época y la especulación del suelo, o sea, la venta, compra y venta del suelo, genera la densificación de la ciudad, afectando principalmente a los barrios más pobres, porque recuerden que la gente que venía del campo era gente campesina, que no necesariamente venían en muy buenas condiciones. Ellos venían para vivir en la ciudad, para buscar otro tipo de oportunidad y vivir en la ciudad, en las ciudades renacentistas. Aquí tenemos, por ejemplo, el cuadro, este cuadro que ustedes ven a la derecha está confeccionado por A. Remesar a partir del trabajo de Ildefonso Cerda, en donde aquí claramente este cuadro fue hecho para ir entendiendo, digamos, en base a un elemento urbano, como la vía, como la plaza, como un jardín, como algún paseo público, un parque o un bosque, iba determinando el uso dominante que le iba a dar, los usos complementarios, el diseño que debiera de tener y los equipamientos que debía de tener, digamos, en este caso, una vía. Por ejemplo, en el caso de la vía, su uso dominante sería desplazamiento productivo de seres y mercancías. El uso complementario es de encuentro y de descanso. El diseño tiene que ver según con la sección transversal que tenga, que incluye el diseño de subsuelo y según su sección longitudinal, que confiere una imagen de conjunto. El equipamiento que debe de tener, que es prácticamente como el mobiliario
vendría a ser de la vía, vendría a ser el pavimento, los árboles, iluminación, bancas, fuentes, algún tipo de relojes, placas con nombres en las calles y otras cosas. Otro ejemplo tenemos los jardines. Su uso dominante es de reposo y esparcimiento. Uso complementario viene a ser de encuentro y juego. El diseño es segregada a la vía, o sea, similar a la vía. Y el equipamiento también son todos los mencionados anteriormente. El espacio público después de la Revolución Industrial. Repito, el espacio público después de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial en sí trajo una gran demanda de oferta de trabajo a gran escala para trabajar en las industrias textiles, tecnológicas y otros. Apareció el trabajador asalariado, ocasionando el crecimiento acelerado de la ciudad. Este hecho originó el hacinamiento de la población porque vivían en espacios muy reducidos y compartían habitación con otras personas en un estado insalubre. Por tanto, se recurren a una metáfora médica para transformar las ciudades. A ver, el hecho de que había venido mucha gente del campo con la ilusión de conseguir un trabajo asalariado y dejar el campo para vivir en la ciudad. Esta revolución industrial que se dio en 1850 aproximadamente en Inglaterra, porque fue ahí donde empezó. Esto trajo consigo una serie de problemas urbanísticos y de higiene y salubridad. De ahí es que proceden estos movimientos higienistas. Les explico. En este apogeo de la revolución industrial, la gente de estos nuevos trabajadores no tenían dónde vivir. Entonces, estas empresas crearon tipos de vivienda, ¿ya?, en las cuales metían a varias personas en ellas para que viviesen ahí. Entonces, prácticamente vivían con un solo baño 10 a 20 personas. Un solo baño. Entonces, eso es algo difícil de que se pueda mantener en buenas condiciones higiénicas. Segundo, recuerden que el agua potable no está como actualmente lo tenemos todos, ¿no? Tú tienes varios pilones de agua en tu vivienda. Eso no era así. Después de la revolución industrial, había un pilón en toda una calle. Y eso, que decir una calle era bastante. Además, las viviendas no gozaban de la ventilación y del asoleamiento apropiado. Entonces, se pueden imaginar viviendo 20 personas en una sola vivienda, en una sola habitación relativamente grande, con un solo baño y una sola ventana pequeña. Es algo insalubre. Esto trajo consigo muchos problemas epidémicos en Inglaterra, enfermedades y etc. Debido a esta revolución industrial, trajo una gran demanda de oferta de trabajo a gran escala para trabajar en la industria textil y otros. Por tanto, apareció el trabajador asalariado, ocasionando el crecimiento acelerado de las ciudades. Este hecho originó el hacinamiento de la población porque vivían en espacios muy reducidos, compartiendo habitación con otras personas en un estado insalubre. Por tanto, se recurre a una metáfora médica para transformar las ciudades, apelando a cuestiones sanitarias, de orden social y de seguridad, con medidas tales como sacarlos
cementerios fuera de la ciudad. Otra medida es la creación de nuevas plazas para conseguir ventilación y asoleamiento, ¿no? Porque las plazas son lugares donde vas a tener arborización y vegetación, va a ser amplio, va a poder correr el viento, ¿no? Y por consiguiente la gente también va a poder asistir a estos espacios abiertos, que son los espacios públicos. La reorganización de los mercados, eso fue también un cambio que se hizo, ¿no? La instalación de fuentes de agua y la segregación de las calles para el tránsito de carruajes y peatones. Para esta época, Pierre Paté, en París, en el año de 1765, hizo las propuestas anteriormente mencionadas. Ojo que lo hizo un francés, ¿eh? El interés de las autoridades por utilizar la prensa de acuerdo con los objetivos de la administración para dar a conocer órdenes y disposiciones. Se convirtieron los destinatarios propiamente por vez primera en público. Claro está, en este público no es el del hombre común, de los barrios bajos, sino el de un grupo social ilustrado, de una nueva capa burguesa, funcionarios gubernamentales, médicos, juristas, curas, oficiales. Recuerden que la universidad allí iba el que podía pagarla. Y las universidades eran muy pocas y caras. Una persona de bajos recursos no podía acceder a la universidad. La gran mayoría de estas personas que venían para trabajar en estas industrias era gente analfabeta que no sabía leer o escribir. Entonces aclaremos algo aquí. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que en ese entonces el que podía dar una opinión era una persona ilustrada. No era cualquier hombre. Y por cierto, tampoco se les permitía a las mujeres, menos importancia se les daba a las mujeres, pero aún así ya en esa época se intentaba, o un poco después se intentaba que la mujer tuviera derecho al voto. Ya empezaron los indicios, para no dejar atrás a las señoritas. Entonces, claro está que el público no es el hombre común de los barrios bajos, sino de un grupo social ilustrado, de una nueva capa burguesa, funcionarios gubernamentales, médicos, juristas. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue el 26 de agosto de 1789 en Francia, viene a consagrar la libertad de pensamiento y difusión de ideas, la tolerancia y la igualdad ante la ley y libertades de asociación y movimiento, principios que consolidan una nueva relación entre lo público y lo privado. Se instaura así una publicidad crítica, surgida en el seno de lo privado. Repito, que es una publicidad crítica, donde se supone que es una crítica objetiva, surgida en el seno de lo privado, que somete a juicio permanentemente el quehacer estatal. Se conforma lo que se conocerá posteriormente como una sociedad civil. Eran los indicios de lo que nosotros hoy conocemos como la sociedad civil. Es a partir de este marco que se articula la propuesta de Habermas de la esfera pública burguesa, cuyo principio crítico es la publicidad. Es decir, las opiniones personales de individuos privados podían desarrollarse en el medio de una opinión pública a través de un proceso de debate racional, crítico, objetivo, abierto a todos y libre de dominación.
Esta propuesta de Habermas es el valor crítico de la publicidad, opera como principio normativo para la constitución de una democracia deliberativa. Esta idea de un espacio deliberativo refuerza la noción de un espacio público, en el que los sujetos comparten y dialogan cara a cara en un contexto de igualdad. La prensa y los medios de comunicación aportan los contenidos y estimulan la conversación burguesa. La forma de organización de la ciudad cambia radicalmente durante el siglo XIX. Se elimina la circulación difusa, propiciando el control selectivo y disciplinar del habitante urbano. ¿Qué quiere decir? Que las calles ya no podían ser sinuosas. Se empezó a entender de que las calles tenían que ser más rectas, de rápido acceso. Las ciudades industriales de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX se ven marcadas por las transformaciones tecnológicas asociadas al desarrollo industrial y la nueva relación entre el Estado y los privados. Eugene George Haussmann, en París, entrega el modelo funcional para reformar la ciudad europea. Se lleva a cabo grandes instalaciones y servicios como el alcantarillado, porque recuerden que la gente botaba sus desperdicios fisiológicos a la calle, pero ya para ese entonces se entendió que tenía que instalarse alcantarillado, red hidráulica, porque solamente habían pilones cada 2 o 3 calles, encontrabas un pilón y tenías que ir con tus baldes a recoger agua. Alumbrado a gas, transporte público, escuelas, hospitales, mercados y más partes. La red viaria o vial es modificada construyéndose nuevas calles, pero anchas y rectas, desapareciendo los barrios pobres y el entramado de callejuelas para favorecer el movimiento policial. Las intervenciones de Haussmann no solo modificarán el entorno físico de la ciudad, sino también afectaron directamente su forma de gestión. Para Delfante opina que en el siglo XIX marca un quiebre con la concepción tradicional de la ciudad. El marco ya no es el valor arquitectónico del espacio, sino la organización urbana como conjunto, determinada por las relaciones sociales y económicas. En la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX, se producen los grandes y radicales enfrentamientos de clase. Se pasa a la sociedad de masas y a la cultura tecnológica. Por tanto, la noción de opinión pública empieza a cambiar de sentido. Ya no se trata del concepto normativo de una opinión formada con la razón, ¿verdad?, sino más bien se refiere a una masa segmentada de opiniones totalmente particulares en la que se expresan intereses divididos y hasta conflictivos. Se pasa de una sociedad de masas a una sociedad de medios que configuran una nueva noción del espacio público. Entonces, a inicios de la época de la Revolución Industrial, empezó a entenderse el espacio público que era un espacio para dar opiniones, pero seguimos con las opiniones de los varones, pero los varones ilustrados, no era cualquier varón, sino era un varón ilustrado. No necesariamente tenías que formar parte de la nobleza, sino que tenías que ser un hombre ilustrado. Entonces, estos trabajadores que ustedes ven aquí,
no podían opinar, porque para variar eran niños, no era delictivo en esa época, no había normas que exigía de que los niños no trabajen, ni nada parecido, ¿no? Entonces estos trabajadores asalariados que ustedes observan en las imágenes que les voy mostrando, ellos, si es que no eran personas ilustradas, no podían opinar, a pesar de ser varones. Pero las cosas van cambiando. Eso fue el inicio de la revolución industrial, en donde se realizan formas en la ciudad de orden sanitario, ¿no? Porque la revolución industrial trajo muchos problemas sanitarios a la ciudad. Recuerden que eso en el Londres antiguo, el casco urbano antiguo de Londres, cuando empezó a llegar la gente del campo buscando un trabajo en estas nuevas industrias, ya ellos se ubicaron a los contornos de la ciudad. No era en la misma ciudad, era a los contornos de la ciudad, en donde no tenían agua, no tenían desagüe, habían hecho una especie de campamentos en donde ellos podían vivir de manera hacinada. Todos estos problemas trajo las nuevas ideas de higienismo. Para los interesados pueden buscar movimiento higienista y les va a salir todo con referencia a las nuevas construcciones que se hicieron después de la revolución industrial, en donde se empezó a tener en cuenta de que era importante para las ciudades los parques, las áreas verdes, los espacios públicos, los paseos. Entonces aquí se empieza a retirar los cementerios, porque antes los cementerios estaban dentro de la ciudad, y se entiende que los cementerios deben de estar fuera o alejados de la ciudad. Empiezan a instalarse fuentes de agua, en un inicio fuentes de agua, se crean nuevas plazas para la ventilación y el asoleamiento, reorganización de los mercados porque estaban hacinados o ya quedaron muy pequeños para la cantidad de gente que vivía en la ciudad. Ensanchamiento de las calles para que el tránsito de carruajes y peatones puedan trasladarse con más holgura. También tienen ustedes que tener en claro que la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, que eso fue justamente después de la Revolución Francesa, porque esto fue hecho por los franceses, esta libertad de pensamiento y difusión de ideas, la tolerancia y la igualdad ante la ley y libertades de asociación y movimientos, también trajo como consecuencia que las mujeres formaran sus propios gremios y soliciten tener derecho a la votación. Pero eso fue todavía mucho después, pero fueron los inicios. Aparece también la sociedad civil, ¿no? Mediante el espacio público, como un contexto de igualdad. Allí todos eran iguales para opinar, pero eran iguales porque todos eran ilustrados. También se elimina la circulación difusa, no es igual como esta imagen, en donde ustedes tienen callecitas difusas, circundantes, ¿no? Eso ya totalmente se eliminó, se empezó a entender de que las calles debieran de ser rectas, ¿ya? Donde se propiciara un control selectivo y disciplinar del habitante urbano. También se desarrolló el plan urbano de Eugene George Haussmann, en donde trazó nuevas calles, nuevas arterias en los viejos barrios, en donde hay una homogeneidad estética, contextual, sistema verde para la ciudad, que son los parques, jardines, áreas verdes, sistema coherente de comunicación, un sistema más de los acueductos, ¿no? Que son alcantarillado, la recolección de la basura también formó parte de estos nuevos planes, y las normas urbanísticas de regulación formal. El espacio público en el siglo XXI. Ya estamos en la época
de hoy en día. Ya hemos hablado qué significado tenía el espacio público en la Grecia antigua, también el espacio público en la Edad Media, en el Renacimiento y en el proceso, en la etapa de la Revolución Industrial. Y también vamos a hablar del espacio público en el siglo XXI. En este contexto de desarrollo acelerado de las tendencias tecnológicas en las que nos encontramos y expansión del capitalismo neoliberal, emergen nuevas tendencias como la sustentabilidad, la protección del medio ambiente, el manejo de las áreas verdes como lugar de salubridad, reunión y ocio. Se presentan al público los distintos contenidos de la vida social. El espacio público fortalece la identidad colectiva a través de la apropiación de la historia de una sociedad. Inclusión de nuevos contenidos que se instalan en el espacio público como conciertos musicales, teatros, sinfonías, danzas culturales, danzas actuales, que refuerzan la identidad del pueblo. El espacio público no solo sirve como el lugar para expresar un pensamiento, sino para ofrecer un servicio público como los mercados, como los mercados artesanales, eventos gastronómicos, que identifican al ciudadano con su pasado y su presente cultural. Entonces, aquí ya no es una cuestión de políticas necesariamente, como se veía en el Renacimiento. Aquí ya no es el varón que puede dar su opinión y forma parte de una élite, como en la Edad Media. Aquí no es un lugar en donde podías opinar, pero con cierta objetividad y crítica, o simplemente por último dar tu opinión, ¿no? Pero aún así eras un varón porque a la mujer no se le permitía, como después de la Revolución Industrial. No, ya para el siglo XXI, que es en el que nos encontramos actualmente, se empieza a entender que el espacio público es este lugar de expresión en donde uno expresa su identidad cultural, que no necesariamente tiene que ser la antigua, sino también tu identidad cultural de hoy en día. Lo que hoy en día sucede en nuestra sociedad, en donde nuestros parques tienen wifi gratis, en donde en nuestros parques de pronto hay una feria del café, por ejemplo, en donde viene Café del Brae a exponer su producto, o vienen los dulces del norte a exponer sus productos, a venderlos, ¿no? O alguna simple feria itinerante de algunos comerciantes que se han unificado y simplemente se ubican por unas horas en algún espacio abierto y que es para todos y es público. Hoy en día se entiende que estos espacios públicos es donde hay un pensamiento un pensamiento donde todos somos iguales y todos tenemos el derecho de poder asistir a ese espacio. Es un espacio de expresión en donde nos brinda expresiones culturales, tanto antiguas como actuales. Un lugar en donde uno puede expresar su manera de pensar, expresarlo con bailes, con movimientos, expresarlo mediante tu cultura. Entonces aquí yo les muestro, ¿no?, el espacio público del siglo XXI, imágenes de parques como por ejemplo esta, imágenes de espacios, de áreas verdes, en donde la gente transita, donde la gente ociosea, ¿no?, descansa, donde se libera, ¿no?, de sus diferentes responsabilidades, en donde por un momento hace una actividad distinta que no necesariamente tiene que ver con el trabajo, en donde tú puedes transitar caminando, vas corriendo, lo utilizas para correr, para descansar, para reunirte con alguien,
para entretenerte mirando algún pequeño concierto o algo que se da allí, en donde todos pueden asistir. No tiene que ser un lugar encerrado donde te piden un ticket, porque entonces ya no es espacio público, sino ya es una sala de concierto, que es distinto, ¿ya? Otra imagen aquí donde tú te entretienes, donde interactúas con la naturaleza, con las personas. Entonces es un espacio más comunitario, más para todos. Entonces, ¿qué es el espacio público? Aquí les comento lo que hablan diversos autores sobre el espacio público. Tawi plantea que el espacio público es un espacio de relaciones entre individuos quienes a través del discurso y sus acciones contribuyen a modelar el mundo común como un horizonte de entendimiento y encuentro ciudadano. Según Jürgen Habermas, habla que el espacio público lo define como el ámbito donde se desarrolla la opinión pública en el marco de las democracias modernas. Describe la evolución del término y profundiza en él cuando a finales del siglo XVIII se otorga al concepto un sentido pleno y se conforma la esfera pública burguesa ligada al nacimiento de la sociedad civil y a su sistema económico y de representación. Según Toussaint y Zimmerman, el espacio público es un término polisémico que designa un espacio que es en tanto metafórico como material. Como espacio metafórico, el espacio público es sinónimo de esfera pública o debate público. Como espacio físico, los espacios públicos a veces corresponden a espacios de encuentro e interacción social, a veces a espacios geográficos abiertos al público o a veces a una categoría de acción. Es por tanto el hecho físico de la configuración urbana como el conjunto de significaciones y relaciones implicadas en la vida social de la ciudad. El espacio público viene a ser el proceso por el cual un individuo o un grupo valora una calle, la ciudad o su entorno de acción y derrama sobre él su potencial afectivo, sus capacidades de acción, intentando hacer de él una obra algo a su imagen, a sus deseos, a sus recuerdos, a sus tiempos. Aquí se pone de manifiesto que la apropiación, repito, la apropiación entendida como identificación, inversión afectiva y reconocimiento no equivale al acto de posesión jurídica. El espacio público también es la base para que cualquier ciudad pueda ofrecer a sus ciudadanos lugares de encuentro y confluencia que sean agradables y amables, que atiendan sus necesidades y deseos. Son aquellos espacios de la ciudad que no pertenecen a un particular, sino a cualquiera. Cualquiera tiene derecho a estar y a circular libremente. Los espacios públicos no son solo las plazas y parques, sino también las calles, las veredas, las losas deportivas, las playas, las pampas, los acantilados y los edificios públicos como mercados o bibliotecas. Bien, entonces aquí tienen una serie de imágenes en donde ustedes pueden observar, por ejemplo, acá esta imagen que estoy moviendo, que es un espacio público, es un lugar que está rodeado de edificios, ¿no? Aquí también, esto me parece que era una calle, pero lo volvieron algo peatonal. Aún si fuera calle, igual es público, ¿no? Pero parece que ahora es una calle peatonal y la gente se apoderó del lugar. ¿Observan cómo se apoderó del lugar? Está lleno de gente, densificado totalmente. Antes por ahí pasaban vehículos. O cómo así, ¿no? En pequeños espacios o en espacios que parecieran quizás complicados, ¿cómo puedes crear pequeños lugares de encuentro?
donde aquí había una grada, y aquí lo que hicieron es unas gradas eléctricas, por cierto, y ustedes pueden ver que en las gradas que no son eléctricas, que tienes que subirlas tú con tus piernitas, ¿no? Puedes aquí crear estos espacios de encuentro, y ustedes observan que hay gente allí. Entonces quiere decir que hay personas que sí se han tomado la molestia de subir estas gradas y no necesariamente de hacerlo mediante esta escalera eléctrica. Entonces tenemos que entender que el espacio público es un lugar donde se atiende las necesidades del ciudadano, necesidades de ocio, de expresiones culturales, de confort, de soleamiento, de ventilación y etc. Es un lugar de encuentro y confluencia agradable, es la apropiación entendida como identificación. Un espacio público tiene que tener identificación. Si el diseño que hace la gente no se identifica, las personas no lo van a habitar. Y por consiguiente, las personas que lo van a ocupar lo van a maltratar. ¿Y qué es lo que hacemos? Ponemos una reja, que es lo que normalmente encontramos en pequeñas áreas verdes, en pequeños jardines, enrejados. Cuando ponen una reja es como decir, no puedes pasar, por mucho que exista una puerta abierta por ahí dando la vuelta. Ese es un grave error que cometemos principalmente en nuestro país. Bien, pero para que entendamos las dimensiones del espacio público, hay varios tipos de dimensiones del espacio público. Estas son unas cuantas. ¿Ya? Tenemos la dimensión morfológica, perceptual, social, visual, funcional, temporal. Este es un cuadro confeccionado por N. Ricard, en el año 2009, a partir del trabajo de Matthew Carmona y otros, en donde habla que la dimensión morfológica está definida por la configuración urbana de la arquitectura, por los usos de suelos, las volumetrías reglamentadas y la permeabilidad de las tramas urbanas. La dimensión perceptual está definida por la actividad humana que organiza, estructura, evalúa los estímulos que provienen del entorno construido, definida por el significado y el simbolismo otorgado al entorno construido, definida por el sentido del lugar. La dimensión social, definida por las relaciones entre espacio y sociedad, por las relaciones entre dominio público y esfera pública, por la noción del barrio, la noción de seguridad y la noción de accesibilidad. La dimensión visual, por las preferencias estéticas, por las cualidades estéticas de la ciudad, por dos ámbitos de intervención en el diseño de la ciudad, la arquitectura y la estructura y elementos del paisaje urbano. La dimensión funcional, definida por los usos de espacio público, por los aspectos de densidad y multifuncionalidad, definida también por el diseño del entorno y por el funcionamiento de toda la red urbana. Y la dimensión temporal, definida por los ocios temporales y por los tiempos de las actividades, por los criterios de continuidad, sostenibilidad y estabilidad, por la dicotomía entre los elementos que se mantienen y los elementos que se transforman o se degradan, como las especies vegetales, también definida por los diferentes tiempos entre políticas y proyectos de diseño urbano. Bien, jóvenes, espero les haya servido este tema del espacio público. Y aquí la primera imagen que puse, esto es un parque que está en una ribera de río, en el cual ustedes pueden ver el aprovechamiento al máximo. Esto es un río, un estero, por donde cruzan puentes peatonales, vehiculares. Estos son, al parecer, peatonales, ¿no? Acá hay otros más pequeños incluso, ¿no? Me parece una autopista importante, pero se van creando áreas verdes, espacios de encuentro, ¿no? Entre sombras, ¿no? Pequeños caminos, senderos que son sinuosos, quizás como que obedecen a la forma sinuosa también del río, a borde de un río, ¿no? Por supuesto, este tipo de proyectos son caros, son altamente caros, pero crean realmente, le dan a la ciudad una imagen o una visual totalmente distinta.
Bien, jóvenes, espero les haya servido esta clase de teoría. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.